Un cruce de híbrido implica el análisis de dos caracteres hibridados, por lo que se realiza un conteo de 4 rasgos en un sistema mendeliano clásico. Esto se hace en el mismo individuo para poder determinar cómo es que se distribuyen dos caracteres, siendo las dos posibilidades más importantes o hipótesis de trabajo, que los rasgos de los caracteres estén ligados y no se distribuyan al azar, o que los rasgos no estén ligados y sí se distribuyan al azar. En cualquier caso, al realizar el conteo vamos a tener 4 posibilidades. Individuos doble dominante para ambos caracteres, que lo representaremos como do, dominante, dominante. Por ejemplo, semilla amarilla y texturaliza en las semillas. También podemos tener individuos que sean recesivos para el primer carácter y dominantes para el segundo carácter. Eso es como tener una semilla verde y lisa. También podemos tener individuos dominantes para el primer carácter y recesivos para el segundo. Es como tener una semilla amarilla pero arrugada. Y finalmente la última posibilidad es que tengamos un carácter doble recesivo. Y esto sería como tener una semilla verde y arrugada. La parte experimental del cruce con las semillas de arveja sí fue realizada por Gregor Mendel y involucró el cruce de un doble dominante puro con un doble recesivo puro. Cuando se realizaron los cruces, se obtuvieron los resultados experimentales para el fenotipo. En el análisis de la primera generación, F1, se obtuvo que uno de los rasgos desaparecía completamente por cada uno de los caracteres. Es decir, todos los miembros de la descendencia de F1 era doble dominante. Y esos dos caracteres dominantes no experimentaban una variación intermedia. Es decir, no se mezclaban. Eran completamente dominantes. De allí que se mantenía la ley de la dominancia completa. Al igual que sucedió en la F1, Mendel aparentemente decidió realizar el análisis de la F2, pero ahí es donde su artículo se hace confuso, porque las proporciones clásicas que vamos a mencionar para el análisis clásico no aparecen en su artículo original, sino que están más asociados al trabajo de Karl Correns. Por lo tanto, esta parte que vamos a explicar es un híbrido extraño entre los trabajos comunales de Correns, de Vries y posiblemente el de Gregor Mendel. En cualquier caso, reaparece el recesivo en menor proporción en cada uno de los caracteres y se obtienen unas probabilidades experimentales promedio, las cuales se aproximan a las siguientes frecuencias. En estos casos, sin embargo, en los dihíbridos, generalmente, por comodidad, se trata de expresar estos datos en fracciones, para poder expresar las proporciones en radios. Entonces, cuando se hace una proporcionalidad, estos valores se aproximan a los siguientes datos en fracciones. Entonces, aunque las frecuencias experimentales posiblemente tenían desviaciones con respecto a estos valores, estos son las tendencias promedio. Entonces, la probabilidad del doble dominante experimental era aproximadamente 9 de cada 16. La probabilidad del recesivo dominante experimental era aproximadamente de 3 de cada 16. La probabilidad del dominante recesivo experimental era aproximadamente 3 de cada 16 y la probabilidad del doble recesivo experimental 1 de cada 16. Esto por tradición es expresado como un radio y lo definiremos como el radio experimental 9331. Y esos son los datos que debemos explicar por medio del modelo matemático. Para explicar los resultados experimentales y poder predecirlos, se puede elegir entre el modelo clásico del cuadro de Punnett, que es lo que traen los libros de texto. Podemos usar la cadena de Markov, que es una especie de híbrido, o preferiblemente emplear el método algebraico, que es el más puro de todos, para resolver este tipo de ejercicios. En la presente lección analizaremos el método de cuadro de Punnett y en la siguiente veremos el método algebraico aplicado a los dihíbridos.
Iniciemos pues con el método clásico de los libros de texto. Primero que todo debemos tener dos parentales dihíbridos ambos puros, uno doble dominante y el otro doble recesivo. Posteriormente dibujamos un cuadro de Punnett de 5×5. El primer paso es distribuir los factores para generar gametos, y para los dihíbridos cada gameto tendrá dos factores. La distribución de factores es sencilla en este caso, ya que sin importar lo que se elija siempre sale el mismo gameto por cada uno de los parentales. Y posteriormente vamos a llenar el cuadro. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que elijo este factor para hacer el primer gameto, y puedo elegir cualquiera de los otros dos para acompañarlo en el primer gameto. Sin embargo, cualquiera de los dos que elija es el mismo factor. Por lo tanto, todos los gametos del parental masculino en este caso va a ser de doble factor dominante. Por lo tanto, en las cuatro casillas va a ir lo mismo. Lo mismo sucede con el parental femenino. Si elijo el primer factor para hacer el primer gameto, puedo elegir cualquiera de los dos para hacer su acompañante en el primer gameto. Sin embargo, cualquiera de los factores que elija para formar la primer pareja es el mismo. Por lo tanto, los cuatro posibles gametos, todos van a tener la misma composición. Una vez que tenemos los gametos, hay que llenar el cuadro de Punnett, lo cual implica unas estrategias diferentes. La estrategia más monótona es empezar a llenar columna por columna, fila por fila. Entonces vamos a llenar primero el primer factor de cada una de las columnas. Entonces, primer columna, primer factor. Muy bien, hemos transferido o copiado, por así decirlo, el primer factor en toda la primera columna y hacemos lo mismo en las cuatro columnas que tienen el mismo factor. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el segundo factor de cada columna, teniendo en cuenta dejar un espacio para que pueda ingresar el compañero del mismo tipo. Entonces, primer columna. Como pueden ver, hemos dejado el espacio intermedio y hacemos lo mismo con los demás. Posteriormente, hacemos lo propio con el primer factor de la primera fila, que va a ir en medio de los factores de las columnas. Primer fila. Y hacemos lo propio con las demás filas. Finalmente, llenamos con el cuarto factor para cada una de las cuatro filas. Y con esto hemos llenado el primer cuadro de Punnett. Ahora, como les mencioné anteriormente, este es el método monótono. La segunda forma de llenar un cuadro de Punnett es analizando los componentes. En este primer cuadro, el análisis tendría que ser directo. Como tengo los mismos factores en columnas y filas, simplemente es llenar la primera celda, darme cuenta cómo es la composición de la primera celda y racionalizar que todas las demás celdas van a tener el mismo genotipo, por lo que no tengo que pensarlo mucho y simplemente hacer planas. En cualquier caso, una vez que tenemos lleno el cuadro de Punnett, hay que tener en cuenta otra cosa, que el relleno es un cuadro de 4×4. 4×4 esto da un total de 16, y 16 va a ser el total de posibilidades teóricas. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en todas las 16 casillas tenemos el mismo genotipo, por lo que la probabilidad de éxitos del genotipo doble heterocigoto también es de 16. Eso nos lleva al cálculo del genotipo en la generación F1, que va a ser la probabilidad del doble heterocigoto teórico igual a su número de éxitos entre el número total de posibilidades. 16 dividido entre 16 igual a 1. Entonces tengo una frecuencia de 1 y si lo multiplico por 100 me dará el 100%. Eso quiere decir que todos en la generación F1 deberán tener el genotipo doble heterocigoto. Con el fenotipo doble heterocigoto voy a sacar el fenotipo. En este caso es algo bastante simple. Aquí es donde debemos aplicar la ley de la dominancia completa. La ley de la dominancia completa nos establece que si tiene al menos un factor dominante, el fenotipo va a ser dominante. Todos los individuos con genotipo doble heterocigoto también van a ser doble dominante. Y también que la probabilidad del doble heterocigoto va a ser la del doble dominante, como era del 100% o de frecuencia 1. Eso implica que teóricamente se espera que todas las crías de la F1 sean doble dominante. Justo lo que obtuvimos experimentalmente. Ahora viene el
la parte verdaderamente complicada, y es la autofecundación hermafrodita. Y eso es igual a decir que tenemos un cruce doble heterocigoto. Recuerde que lo que nos asegura que ambos parentales tengan el mismo genotipo es el hecho de que son el mismo individuo hermafrodita que se fecunda a sí mismo. Una vez teniendo esto, debemos dibujar nuevamente un cuadro de Punnett, teniendo en cuenta una cosa muy importante, y es que el llenado de este segundo cuadro no es monótono. El primer paso es generar los gametos. Y también hay que tener en cuenta que los gametos aquí no son monótonos, porque tenemos todas las posibilidades posibles para poder hacer las combinaciones al azar. Y ahí es donde se manifiesta la ley de la distribución independiente. Si hacemos todos los posibles gametos, se cumple la predicción de una mezcla azarosa. Y eso es distribución independiente nuevamente. Entonces vamos a comenzar. Tengo el primer factor dominante del primer carácter y lo voy a combinar con el primer factor dominante del segundo carácter, y con eso tengo el primer gameto. Ahora, tengo el primer factor dominante del primer carácter y lo combino con el segundo carácter recesivo del segundo carácter, y con eso tengo mi segundo gameto. Siguiente, tengo el segundo factor del primer carácter, que es recesivo, y lo mezclo con el primer factor del segundo carácter, que es dominante, y con eso obtengo mi tercer gameto. Y finalmente, tengo el segundo factor recesivo del primer carácter y lo mezclo con el segundo factor recesivo del segundo carácter, lo cual me da mi último gameto. Con los 4 gametos del primer genotipo, debemos darnos cuenta que el segundo genotipo va a arrojar los mismos 4 gametos, por lo que no tenemos que volver a repetir este paso pesado de generar los gametos dihíbridos. Simplemente copio, copio, copio y copio. Una vez copiados, debemos tener en cuenta otras cosas. Como hay una simetría, eso también implica que cuando se llene en el cuadro, se van a generar simetrías. Eso también nos dice que hay varias formas de llenar cuadro de Punnett. Una manera monótona, en la cual llenamos letra por letra hasta llenar a la última celda, o una manera en la cual nos vamos dando cuenta de las simetrías y repetición. Así es como lo vamos a hacer en esta lección. Entonces, vamos a comenzar llenando la primer diagonal. Esta primer diagonal de 4 celdas va a contener los 4 genotipos que no se repiten. Vamos a comenzar entonces con la primera celda. Va a quedar doble factor dominante para el primer carácter y doble factor dominante para el segundo carácter. El segundo en la diagonal va a quedar doble factor dominante para el primer carácter y doble factor recesivo para el segundo carácter. En la tercera celda de la diagonal me va a quedar doble factor recesivo para el primer carácter y doble factor dominante para el segundo carácter. Y en el último de la diagonal me va a quedar doble factor recesivo para el primer carácter y doble factor recesivo para el segundo carácter. Tenga en cuenta que todos los de esta diagonal cambian en parejas. Observe, aquí tenemos las dos parejas doble dominante. Aquí una de las parejas cambia completamente a doble recesivo. En la siguiente se alteran las parejas y en la última tenemos las dos parejas como doble recesivo. Ahora vamos a llenar la segunda diagonal. Que a diferencia de la primera, todos son iguales. Todos tienen el mismo genotipo. Entonces observemos cuál es el fenotipo que se repite en estas 4 celdas de la otra diagonal. Tengo un factor dominante, un factor recesivo, un factor dominante, un factor recesivo, lo cual me da el doble heterocigoto. Este doble heterocigoto se va a repetir en esta y en esta. Lo que nos permite completar una especie de X. Miremos la segunda celda para corroborar que se cumple el doble heterocigoto. Factor dominante, factor recesivo, factor dominante, factor recesivo. Lo mismo para las otras 2 celdas de esa diagonal. Una vez que tenemos las 2 diagonales, comenzamos a llenar de a parejas diagonales también. La primera pareja diagonal son estas 2 celdas. Las características, lo que va en esas 2 celdas va a ser el mismo genotipo nuevamente. Por lo que si resuelvo el genotipo de esta celda, simplemente es traspasarlo a esta otra sin tener que pensarlo tanto. Por lo tanto, en estas 2 tengo homocigoto dominante para el primer carácter y heterocigoto para el segundo. Luego viene la segunda pareja de celdas, diagonal.
que va a ser esta y esta. Nuevamente, lo que viene en estas dos celdas va a ser el mismo genotipo, el cual va a ser heterocigoto para el primer carácter y homocigoto dominante para el segundo carácter. La siguiente pareja en diagonal son estas dos celdas. Nuevamente se repite la tendencia que lo que va en esas dos celdas es el mismo genotipo, y lo que obtenemos es heterocigoto para el primer carácter y homocigoto recesivo para el segundo carácter. Y nuevamente tenemos una última pareja diagonal, en la cual se vuelve a repetir la tendencia. Y obtenemos homocigoto recesivo para el primer carácter y heterocigoto para el segundo. Con esto hemos llenado el cuadro de Punnett. Sin embargo, la desgracia de todo esto es que esto ni siquiera es el final del problema. Vamos por la mitad. Muchos estudiantes creen que estos ejercicios se resuelven una vez que hemos llenado el cuadro de Punnett, pero eso es tan verdadero como una moneda de cuero. El cuadro de Punnett lo que nos va a servir es para poder contar el número de éxitos de cada genotipo. El problema es que no hay 16 genotipos, hay menos de eso, y eso también significa que debemos encontrar los que se repiten y sumarlos. Ese proceso manual cuesta tiempo y es el punto donde uno más comete errores a la hora de resolver el doble heterocigoto dihíbrido. Sin embargo, el modo en que llenamos ese cuadro de Punnett nos va a servir para encontrar esos valores. Entonces, recuerden lo que les dije sobre la primer diagonal, que los 4 primeros son todos diferentes. Entonces, con estos obtengo los primeros 4 genotipos. Y adicionalmente, como sabemos que esos 4 de esa primer diagonal no se repiten, el número de éxitos de cada uno de esos 4 genotipos va a ser de 1. Adicionalmente, vamos a chulear las celdas que ya contamos para no cometer errores. Ahora, vamos con la segunda diagonal, la diagonal inversa en la cual sabíamos que los 4 son el mismo. Así que lo escribo una vez y le doy un número de éxitos de 4. Y finalmente, empiezo a buscar las parejas diagonales, tal cual el orden que comencé a llenarlas. Entonces, vamos con estas primeras dos. Como es el mismo, lo escribo una vez y como se repite 2 veces, le doy un número de éxitos de 2. Hacemos lo mismo con la siguiente pareja y la última pareja. Y con esto hemos obtenido los 9 genotipos con su número de éxitos. En caso de que el ejercicio nos pida las probabilidades, simplemente va a ser dividir el número de éxitos entre el número total. Cuando se suma todos los números de éxitos independientes, se va a dar cuenta de que suman 16. Por lo tanto, el número de éxitos de cada uno va a ser su número de éxitos dividido entre 16. Si lo necesita en porcentaje, multiplica por 100. En nuestro caso, para ahorrar tiempo, simplemente vamos a expresarlo como frecuencias fraccionarias. Si lo necesita en decimales, divide, y si necesita porcentajes, multiplica por 100. En cualquier caso, los primeros 4 va a ser 1 dividido entre 16. El doble heterocigoto 4 entre 16 y los 4 restantes 2 entre 16. Con esta tabla hemos obtenido la probabilidad de los genotipos de la F2. El problema es que en las épocas de Mendel o más precisamente en la época de Correns y de Vries no existía modo de acceder directamente a los genotipos, no podían contarlos. Así que debíamos calcular la probabilidad de los fenotipos, las formas que sí podían ser contadas. Lo que nos lleva al último paso de este problema, calcular los fenotipos de la F2 aplicando la ley de la dominancia completa. Y en este caso hay que aplicarla completa porque tenemos todas las probabilidades. La ley de la dominancia completa aplicada para calcular el fenotipo doble dominante va a ser igual a la probabilidad de encontrar al doble homocigoto dominante en el primer carácter, heterocigoto en el segundo, heterocigoto en el primero, homocigoto dominante en el segundo y doble heterocigoto. Debo encontrar esas 4 probabilidades en la lista anterior y realizar una suma de fraccionarios. La ventaja es que todos están divididos entre 16, por lo que solo tengo que buscar los coeficientes. Entonces, probabilidad o coeficiente número de éxitos del doble homocigoto dominante es 1, el de homocigoto primero, heterocigoto segundo es 2, voy tachando, el del heterocigoto primero y homocigoto dominante segundo es 2 y el del doble heterocigoto es 4. Entonces esos 4 que señalé debo colocar sus numeradores en la suma de fracciones y la suma queda 1 más 2 más 2 más 4. El resultado es 9 entre 16. Dejamos ese resultado en limpio y analizamos la ley de la dominancia completa para el fenotipo recesivo dominante teórico, que va a ser igual a la probabilidad de encontrar homocigoto recesivo
en el primer carácter y homocigoto dominante en el segundo carácter, u homocigoto recesivo en el primer carácter y heterocigoto en el segundo. Entonces buscamos en la tabla la primer pareja, y la primer pareja se encuentra acá, es 1 entre 16, y la segunda pareja se encuentra acá, que es 2 entre 16. Significa que a la hora de hacer la suma va a ser 1 más 2, ambos divididos entre 16. Y 1 más 2 es igual a 3. 3 entre 16 es la probabilidad del recesivo dominante. Ahora analizamos lo mismo, pero para el fenotipo dominante recesivo teórico. Buscamos los genotipos en la tabla anterior y nos damos cuenta de que obtenemos también una suma de 1 más 2 dividido entre 16, y lo cual nos da un total de 3 entre 16 para el dominante recesivo. La última probabilidad es la más sencilla de todas, ya que el doble recesivo es el que se encuentra único, aislado en la esquina del cuadro de Punnett. Por lo tanto, la probabilidad del doble recesivo es 1 entre 16. Y eso nos da unos radios teóricos de 9, 3, 3, 1, muy semejantes a los radios experimentales. De allí la simetría entre teoría y experimento que valida todo este trabajo matemático. Tenga en cuenta adicionalmente que la expresión dominante o recesivo que empleamos aquí es una expresión general. Dependiendo del ejercicio, usted tendrá que asociar el dominante con un rasgo real y el recesivo con un rasgo real. Por ejemplo, el más clásico de todos, el doble dominante amarillo y liso, y los caracteres son amarillo liso para dominante dominante, verde y liso para recesivo dominante, arrugado y amarillo para dominante recesivo y verde y arrugado para doble recesivo, u ejemplos con otros modelos biológicos. Sin embargo, hay que admitir una cosa, este proceso es bastante largo y resolver un cuadro de Punnett no es tan sencillo, sobre todo cuando el cuadro es de 4×4. Es por eso que en la siguiente clase vamos a analizar un método alternativo para resolver estos problemas. Por el momento espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.